Iniciamos hoy nuestra exploración metiéndonos de lleno en una pregunta que casi, bueno, que flotaba en el ambiente del siglo I. ¿Se había olvidado Dios de sus promesas a Israel? Mm. Con la llegada del Mesías y esa respuesta, digamos, complicada de su propio pueblo, pues surgió una inquietud, ¿no? ¿Se había roto el pacto? Sí, es una tensión casi palpable en los textos de la época. Por un lado, claro, toda la historia de Israel, esa elección divina que viene desde Abraham, las promesas de ser una gran nación, de ser bendición. Claro. Y por otro, pues advertencias muy antiguas, como las de Levítico 26. Ya hablaban de desobediencia, de dispersión, pero, ojo, incluían una cláusula clave, ¿Cuál? que incluso en el exilio, si confesaban su iniquidad, Dios, bueno, Él recordaría su pacto, no los destruiría hasta el punto de romperlo. Había como una promesa de fidelidad misteriosa, ¿y sabes? A pesar de todo. Y claro, pasan unos 20 años desde la ascensión de Cristo, la fe empieza a crecer entre los no judíos, los gentiles, y la pregunta se vuelve todavía más urgente, ¿verdad? ¿Había Dios entonces desechado a su pueblo? Pablo entra ahí de lleno. Sí, sí, y no se anda con rodeos. ¿Qué va? Su respuesta es un de ninguna manera rotundo. Y su primera prueba, casi personal, es el mismo. Dice, soy israelita, descendiente de Abraham, y he creído. O sea que ya con eso, Exacto, queda claro que un rechazo total, pues no. exacto. Es justo el concepto del remanente, un resto escogido por gracia. Y como bien dices, no es algo nuevo. Recuerda aquellos 7000 en tiempos de Elías, los que no se arrodillaron ante Baal. Ah, es verdad. Pablo lo conecta con el previo conocimiento de Dios. Y esto no es solo que Dios supiera lo que iba a pasar, ¿eh? Es más profundo. Habla de una relación de amor, de un compromiso elegido por Dios. Entiendo. Y la salvación de ese remanente, como toda salvación, al final es por pura gracia, no por obras ni méritos. Es un hilo de fidelidad divina que sigue ahí, pese a todo. Vale, entendido lo del remanente fiel. Pero entonces, ¿qué pasa con la mayoría? ¿Por qué ese tropiezo tan generalizado con Jesús? Pablo mismo lo llama la piedra de tropiezo si buscaban la justicia. ¿Qué falló? Pues ahí, fíjate, es donde el argumento de Pablo da un giro, sorprendente. Revela que incluso en ese tropiezo había un propósito divino. Pregunta, ¿acaso tropezaron para caerse y no levantarse más? ¿Y la respuesta es? De ninguna manera. Otra vez, resulta que su transgresión, ese paso en falso, digamos, tuvo una consecuencia inesperada. ¿Cuál? Abrió la puerta para la salvación de los gentiles, de los no judíos. Pero es que eso, a su vez, tenía otro fin, provocar a celos a Israel. Ah, para atraerlos de vuelta, ¿no? Eso es, para atraerlos de vuelta. Pablo dice algo como, si su tropiezo ya trajo tanta riqueza al mundo, imagínate lo que será su plena restauración. Es un plan con capas, con mucho misterio. Y para explicar esto, Pablo usa esa metáfora tan potente, ¿no? La del olivo. ¿Nos puedes recordar cómo va? Sí, claro. Imagina un olivo, uno cultivado. La raíz, dice Pablo, es santa. Representa a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y el pacto original. Vale. Algunas ramas naturales, o sea, parte del pueblo de Israel, fueron desgajadas. ¿Por qué? Por su incredulidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se injertan otras ramas. Exacto, ramas de un olivo silvestre que representan a los gentiles creyentes. Son injertadas en ese mismo tronco y empiezan a participar de la savia, de la riqueza de esa raíz santa, cumpliendo así, fíjate, la promesa original a Abraham de bendecir a todas las naciones. Increíble cómo se conecta todo. Pero Pablo añade una advertencia seria a esas ramas injertadas, a los gentiles. Les dice, cuidado con la arrogancia, no os pongáis soberbios. Es la raíz la que os sostiene a vosotros, no al revés. Claro. Y si Dios no perdonó la incredulidad de las ramas naturales, pues tampoco perdonará la de las injertadas si caen en lo mismo. La fidelidad de la raíz es la que importa, pero exige fe. Entonces, para esas ramas originales, las que fueron desgajadas, hay esperanza. No es un corte definitivo. No, no, en absoluto. Pablo lo deja muy claro. Dios tiene el poder y la voluntad para volver a injertarlas si dejan su incredulidad. De hecho, dice que sería incluso más natural, ¿sabes?, que volvieran a su propio olivo. O sea que la puerta sigue abierta. Totalmente. Conecta con esa promesa antigua de Levítico 26. Si hay confesión, hay restauración. La fidelidad de Dios, persiste, paciente. Y aquí es cuando Pablo introduce eso que llama misterio, ¿verdad? Suena
Suena importante, como si estuviera revelando algo clave. Sí, es un momento cumbre. Desvela que ha ocurrido un endurecimiento, pero es parcial y temporal en Israel. Tiene fecha de caducidad, digamos. Durará hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Y entonces? Y entonces, dice Pablo, todo Israel será salvo. Se refiere a una futura conversión nacional, masiva, del Israel étnico, cumpliendo profecías antiguas, como la de Isaías sobre el libertador que vendrá de Sion y quitará la impiedad. ¡Qué fuerte! Viven como en una tensión entonces. Exacto. Pablo dice que desde la perspectiva del Evangelio ahora mismo son vistos como enemigos, y eso ha beneficiado a los gentiles. Pero desde la perspectiva de la elección original de Dios, siguen siendo amados por causa de los patriarcas. Y remata con esa frase que es, bueno, demoledora, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso sí que parece zanjar la cuestión de la fidelidad, ¿no? Cierra el círculo de una forma magistral. Al final, ¿qué vemos? Que todo converge en la misericordia de Dios. Judíos, gentiles, todos, de alguna manera, experimentaron la desobediencia. ¿Para qué? Para que Dios pudiera mostrar misericordia a todos. Es un plan soberano, cuyos caminos a veces no entendemos, pero cuyo motor es esa fidelidad inquebrantable. Y sí, misteriosa. Esta exploración nos deja, la verdad, asomadas a la inmensidad de un plan que desafía nuestra lógica más simple. Esa aparente contradicción del principio, promesas firmes frente a un aparente rechazo, se disuelve en una fidelidad que actúa de formas, bueno, inesperadas. Sí. Que usa incluso el fallo humano para tejer algo más grande, una reconciliación mundial, sin soltar nunca, jamás, el hilo de las promesas originales. No me extraña que Pablo acabe, casi explotando en alabanza ante la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Claro, es que la lección es potente. Para aquellos gentiles del siglo I, y yo creo que para cualquiera que se acerque a estos textos hoy, la lección es de humildad y de asombro. Totalmente. Ser parte de las promesas de Dios no te da derecho a la arrogancia, sino a reconocer que dependes totalmente de esa fidelidad. A veces desconcertante, sí, pero siempre presente. La historia de la salvación, guiada por esa mano fiel, pues todavía tiene capítulos por escribir. Parece que se tuercen, que se desvían, pero que quizás, mirados con más perspectiva, con más paciencia, están yendo hacia un fin que todavía no vemos del todo claro. Es una invitación a pensar en eso, ¿no? En la paciencia y en la perspectiva ante esa fidelidad de fondo que parece latir en las grandes historias.